Pero, pues hay también otras enfermedades que no son tan obvias. Hay una enfermedad que no es física, hay una enfermedad que más bien es algo que está por dentro de nosotros. Una enfermedad que no afecta el hígado, no afecta los pulmones, pero sí afecta a aquello que la Biblia nos llama o nos refiere como el corazón. No el que bombea sangre, sino el ser interior dentro de nosotros, donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, de donde vienen nuestras decisiones para hacer las cosas. Y esa enfermedad se llama así, el endurecimiento del corazón. Y no es algo que comienza de un día para otro y ya se volvió así como piedra, como el de la imagen. No, es algo que va pasando poco a poco. Una decisión, otra decisión, una pequeña acción aquí. Dios nos habla, ¿estás de acuerdo? Dios nos habla a través y de muchas maneras. Nos habla a través de su creación. Puedes ir aquí al mar, que lo tienes tan cerca, y puedes ver toda su grandeza. Puedes ver las maravillas que hay dentro de él, fuera de él. Más hasta que en la mañana escuchas los pájaros cantar y dices, wow, Dios habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla cuando vamos en oración. Dios nos habla a través de los hermanos que están a nuestro alrededor. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla de muchas maneras. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿qué está haciendo tu corazón con lo que Dios te va mostrando? ¿Qué es lo que hacemos con lo que Dios nos está diciendo? El corazón, como verás más adelante, no se queda estático. No es que no pase nada. Y para ver este tema, vamos a hablar un poco acerca de un hombre muy poderoso, acerca de un personaje muy poderoso, que la Biblia nos habla que era el faraón. No entra en detalle de cuál era su nombre, no entra en el detalle de cómo le llamaban. Simple y sencillamente lo importante es que era el faraón y era un personaje muy importante políticamente hablando. Y nos habla todo eso en el libro del Éxodo. Si tú nunca has leído el libro del Éxodo, que yo creo que igual la mayoría lo han visto en películas, caricaturas, déjame resumirte brevemente. El pueblo de Israel estaba o estuvo cautivo, estuvo en esclavitud, sometido por Egipto durante muchos siglos, durante varios siglos. Y en algún momento Dios llama a un hombre llamado Moisés para liberar a este pueblo. Y en ese contexto, quiero que podamos ver lo siguiente. Punto 1. El verdadero problema. Acompáñame por favor al libro del Éxodo. Voy a leer la mayoría de las escrituras de la Nueva Biblia de las Américas. Lo tienes aquí en pantalla. Igual, si lo tienes ahí a la mano, puedas sacar tu Biblia. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Del 1 al 2. Dice la escritura: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Quisiera que por un momento pienses en la escena. Un hombre no llega con un ejército, no llega amenazando, no llega con armas, simplemente lleva un mensaje. No se trata de una negociación política, era una invitación. ¿Una invitación a qué? Una invitación a reconocer la autoridad de Dios. El problema del faraón en este caso
no era que no supiera acerca del Señor. Cuando tú no conoces acerca de un tema y quieres saber, ¿qué haces? Preguntas. Oye, ¿cómo? ¿Quién es ese Señor del que me estás hablando? ¿Quién es ese Dios al que te refieres? Pero como recordarás, y si no te lo menciono, si no lo sabías, los faraones se veían a sí mismos como dioses y eran vistos por la población como dioses. Entonces, para Faraón el tema no era la información, más bien lo que estaba diciendo es como, ¿y quién es ese Señor? Yo no conozco ni reconozco a ningún Dios que tenga derecho a decirme qué hacer y cómo vivir. ¿Te suena parecida la frase a algo de hoy en día? ¿Te suena parecido? Eso es lo que le estaba diciendo el faraón. ¿Cuántos hoy pueden expresar lo mismo? No quiero que alguien me diga cómo debo vivir. Yo decido lo que es correcto. Yo decido qué hacer con mi vida. Yo decido cómo la vivo. Yo decido lo que hago con mi cuerpo. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Y no quiero rendirle cuentas a nadie. Es algo que nosotros podemos fácilmente ver esas frases o escuchar esas frases en las personas con las que convivimos. Punto 2, el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Como te decía, si has visto esas películas o esas caricaturas, aunque sea por error, sabrás que el faraón no los deja ir y entonces empiezan a llegar plagas a Israel. Langostas, ranas, oscuridad, granizo. Y podemos pensar que todo eso era un juicio de Dios contra Egipto. Y simplemente podemos verlo así, un castigo. Pero mira, es algo que va más allá. Si vamos nosotros al libro del Éxodo, ahí en el capítulo 7, versículo 5, observa lo que dice. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Éxodo 9:14, veamos qué dice. Éxodo 9:14. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Y Éxodo 9:29, ¿qué nos dice? Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. ¿Qué es lo que ves aquí que se repite constantemente? Para que sepas, sabrán que yo soy el Señor. Sabrán de quién es esta tierra. El objetivo principal no era destruir. El objetivo principal era que tanto Egipto como Israel conocieran quién era el Señor, quién era el Dios único y verdadero. Eso era lo que buscaban. Las plagas y todo lo que ocurrió. Cada una de estas plagas era como si Dios le dijera a Faraón, todavía puedes conocerme, ve quién soy yo, escucha, todavía puedes cambiar, todavía puedes obedecer. Y que quizás algunos de nosotros piensen, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? Ya yo no veo que salgan plagas, ¿no? Oye, aquí no nos quedamos en la oscuridad. Pero si fuera así, yo creo que nos la viviríamos en la oscuridad. Pero no. Sin embargo, Dios sigue hablando cuando un hijo nace, sigue hablando cuando una enfermedad nos recuerda que no somos eternos, habla cuando nuestra conciencia no nos deja conciliar el sueño, habla cuando vamos a la Biblia y parece que cada palabra está dirigida para nosotros, sigue hablando cuando un amigo, un hermano se acerca a nosotros para tratar de ayudarnos. A veces te confronta, a veces te conforta. Dios nos habla cuando nos libra de un accidente.
cuando cierra una puerta y cuando abre otra. El tema no es si Dios nos está hablando. Ese no es el tema. El tema es qué estoy haciendo con lo que Dios ya me dijo. Dios siempre está hablando a nuestra vida. Siempre. Pero ¿qué hacemos con lo que Él nos está diciendo? Punto 3. Cuando comienza el endurecimiento. Acompáñame por favor ahí a Éxodo capítulo 8, versículo 8. Ahí en Éxodo 8:8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Veamos lo que dice Éxodo 9. Dice Éxodo 9 del versículo 27 al 28. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Faraón le estaba diciendo como, ¿sabes qué? Está bien. Ya, ahora sí estoy entendiendo. Oren por mí. Ya. Voy a hacer lo que Dios me dice. Ya entiendo que mi pueblo y yo hemos pecado contra el Señor. Pero esas frases que decía el Faraón es como aquel hombre que termina borracho, tirado en el piso, y después cuando viene la cruda dice: ay Dios, ahora sí ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya. Es la última, lo juro que ya no, es la última. Es como aquel que comete adulterio y le ruega a Dios que no lo descubran porque sabe que si su pareja lo descubre, se acabó. Es algo similar como lo que él estaba diciendo. Entonces, cuando vemos todas estas frases que podía llegar quizás a la mente del Faraón, y cuando pueden también llegar frases similares a nuestra mente, lo único que nos damos cuenta es: sí, hay un dolor, pero ¿qué tipo de dolor? Fíjate lo que dice en Éxodo 8, versículo 15. Éxodo 8:15 dice: pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 9:34 dice: pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Entonces, mientras había presión, el Faraón estaba dispuesto a cambiar. Ahora sí, de veras, ahora sí lo hago. Cuando volvió la tranquilidad, volvió a ser el mismo. No hubo cambio. ¿No ocurre exactamente lo mismo hoy con muchos de nosotros? ¿Cuántas personas oran a Dios cuando reciben el diagnóstico de una enfermedad? ¿Cuántos prometen que van a cambiar cuando su matrimonio está por destruirse? ¿Cuántos oran desesperadamente por no perder su trabajo? O cuando pierden su trabajo por encontrar uno más. ¿Cuántos dicen: Señor, si me ayudas, de veras que voy a cambiar? De veras que ahora sí. ¿Y sabes qué? Muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones Dios nos responde afirmativamente. La enfermedad se va, sanamos, el matrimonio se estabiliza, llega un nuevo trabajo, quizás hasta mejor, pasa la crisis. ¿Y sabes qué ocurre en muchas ocasiones? La oración desaparece. La Biblia regresa al estante donde se había estado empolvando, allá otra vez la volvemos a poner. Y la iglesia deja de ser importante. Ay, es que
tengo tanto trabajo. Antes el problema era que no tenías trabajo, y ahora que Dios nos da el trabajo, ay, es que no puedo porque tengo mucho trabajo. Entonces, podemos caer en ese aspecto. Ay, es que no podías ni moverte porque estabas enfermo, y ahora, para hacer las cosas de Dios es como, ay, es que tengo un partido, es que tengo un juego, es que, o sea, y empiezas a darte cuenta que Dios va hacia el último lugar. Ya, si no tengo nada más que hacer, ahí voy a hacer. Sí, pero ya no hay nada más que hacer. No lo decimos a veces así, pero así ocurre en la práctica. Entonces, debemos de hacer aquí una pausa y darnos cuenta de una gran diferencia que existe entre dos aspectos. Una cosa es querer escapar de las consecuencias del pecado, y otra muy distinta es querer abandonar el pecado. Son cosas muy diferentes. Amén. Escapar de las consecuencias o querer realmente abandonar lo malo que estamos haciendo. Faraón quería que terminaran las plagas, pero realmente nunca quiso someterse a Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo no quiero ranas, no quiero langostas, no quiero granizo, no quiero enfermedad, pero no quería someterse a Dios. Hay personas que dicen, quiero que Dios quite esta ansiedad que siento, pero no quieren entregar su vida a Dios. Quiero que Dios sane mi matrimonio, pero no quieren perdonar. Quiero que Dios me bendiga, pero no quieren obedecerme. No buscan el alivio de Dios. No buscan a Dios, perdón. Más bien buscan el alivio solamente. Y cuando llega el alivio, regresamos al mismo patrón. ¿Quieres conocer cómo es tu corazón? ¿Queremos saber cómo es nuestro corazón? Ve cómo somos cuando hay paz, cuando la crisis se va, cuando las cosas están nuevamente tranquilas. Ahí te vas a dar cuenta cómo va caminando el corazón. Punto 4. El pecado siempre promete que esta será la última vez. Mira, acompáñame por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Fíjate lo que dice aquí. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Alguna vez has ido a alguna fábrica donde haya mucho ruido? ¿Te ha tocado ir de visita? No que trabajes ahí, sino que vas de visita. Tú llegas y a lo mejor dices, bueno, ¿y aquí cómo se comunican? ¿No? Yo si yo estuviera trabajando aquí me muero porque no aguanto estar escuchando tanto ruido y escándalo y motores. Es demasiado. Pero tú ves a las personas que llevan años trabajando ahí y los ves normales, tranquilos, haciendo sus labores. Podemos ver a personas, a trabajadores que se encargan de hacer la limpieza, ¿no? De ir por la basura, la recolección de basura. Y quizás tú cuando te acercas a un montón de basura dices, ay, qué feo huele, ¿no? Parece que hay un gato muerto aquí. Pero cuando tú los ves laborando, tú ves como, pues lo hacen como su trabajo, ¿no? De alguna forma acostumbrados ya a lo que huele la basura. Y algo así pasa espiritualmente. Nos acostumbramos, así como el ser humano se puede acostumbrar al mal olor o al ruido, también uno puede acostumbrarse a la forma en que percibimos las cosas. Así puede ocurrir. Pero fíjate además algo, el endurecimiento no llega solo. El endurecimiento llega por el engaño del pecado. El pecado, amigo, hermano, destruye. Te destruye a ti, destruye a aquellos que decimos que más amamos. Destruye a veces físicamente, inmediatamente, destruye causando división,
destruye rompiendo el corazón de los que tenemos enfrente. Pero cuando el pecado llega a tu vida, no llega diciendo te voy a destruir, te voy a acabar. No, el pecado llega diciéndote, ay, no es tan grave. Todos lo hacen, todos hacen eso. Solo esta vez, una. Tú puedes controlarlo. Eso que te dicen, tú puedes controlarlo. Tú sabes hasta dónde. Después te arrepientes. Dios es bueno, ¿no? Pues ya después te arrepientes y ya. ¿Cuál es el problema? Y cuando la persona descubre la mentira, pues ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el corazón se va haciendo menos sensible. El corazón se va haciendo menos sensible. ¿Recuerdas cuándo fue la última ocasión que Dios te mostró algo que debías cambiar? Quizás Dios te mostró esa escritura que dice que Dios aborrece la mentira. ¿Obedeciste? ¿O dijiste, todos lo hacen? ¿Lo postergaste? Ay, pues yo sé que no debo andar coqueteando con esta persona porque soy casado, pero pues ya nada más que tenga relaciones con ellos, con él, ya, lo dejo. ¿Lo postergaste? ¿Lo estás postergando? ¿Lo justificas? Bueno, sé que no está bien emborracharme, no está bien fumar, no está bien drogarme, no está bien, pero ay, es que necesito relajarme. Dios me entiende. O lo olvidaste, dices, me dijeron algo, leí algo, ay, como que casi lo recuerdo entre un sueño. ¿Qué hicimos la última vez que Dios nos dijo que cambiáramos algo? A lo mejor y no ha sido 1, 2, 3, 4. Punto 5. ¿Cómo puedo saber si mi corazón se está comenzando a endurecer? Porque a veces podemos todavía pensar, ay, como que, bueno, sí se oye, pero yo creo que está ahí al lado. Ay, sí, a fulanito lo he visto. Yo, sí, ahí. Él, qué bueno que está aquí escuchando. Y podemos así caer en eso. Primera señal que nos da un corazón que se está endureciendo: cuando la convicción dura menos que la emoción. El faraón, ¿qué hacía? Después de las plagas, está bien, pequé, oren por mí, ya voy a cambiar, sí, ya voy a dejar ir al pueblo, ya lo voy a hacer. Pero desaparecía el problema y desaparecía también la obediencia. No toda emoción espiritual es arrepentimiento. No toda emoción espiritual es arrepentimiento. Hay personas que pueden escuchar un sermón y llorar, cantar una alabanza y se les salen las lágrimas, pero al día siguiente seguir siendo la misma persona, dominada por los mismos pecados. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? Decía ahí en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes qué? La tristeza del mundo lamenta solamente las consecuencias, pero la tristeza, según Dios, lamenta haber ofendido a Dios. Hermano, ¿por qué te duele cuando pecas? ¿Qué es lo que nos causa dolor cuando pecamos? ¿Las consecuencias de nuestro pecado o el haber ofendido a Dios? Hace rato que hermano nos comentaba, tenemos eso en nuestra mente, que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. ¿Por qué nos duele cuando pecamos? Segunda señal: cada vez encuentro más excusas y menos
aceptación de responsabilidad. Una vieja conocida, Génesis 3, del 11 al 12, bueno, de la segunda parte del versículo 11 al 12. Le preguntó Dios: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay una enorme diferencia entre justificarse y arrepentirse. Dios, ¿para qué me diste a Eva si ya sabías cómo soy? Y ya sabías cómo era ella. ¿Para qué me la das? Al final de cuentas, ¿quién es el culpable? Tú me la diste, ¿no? Tú eres el culpable. Ya sabes cómo soy. Y a veces pareciera que también somos así. Somos de esa misma forma. Un corazón sensible llega con Dios y le dice: Señor, perdóname, perdóname, pequé contra ti, perdóname, soy malo, perdóname, ayúdame, quiero cambiar. Pero un corazón endurecido, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, sí pequé, pero es que mi pareja, sí pequé, pero es que mis papás, sí pequé, pero es que mis hermanos, mis hijos, mi falta de carácter, es que mi trabajo, el gobierno, es que el gobierno tiene la culpa. Mientras más duro se vuelve un corazón, más difícil resulta simplemente decir lo que vemos aquí en este salmo. Un salmo que David escribió cuando había pecado gravemente. Salmo 51, versículos del 3 al 4 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Este es un corazón sensible. No es que no pequemos, hermano. Lo terrible es que cuando pequemos, en lugar de llegar con Dios y pedirle perdón, nos justifiquemos delante de Él. Y obviamente, cuando nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado, si tú lees las Escrituras, David no volvió a hacer lo mismo, no volvió a cometer adulterio, entendió la gravedad de lo que había pasado. Un corazón sensible no se defiende, se rinde ante Dios. Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, cámbiame. Una tercera señal que podemos ver es: el pecado deja de producir dolor. Y esta es una de las señales más peligrosas. Cuando una persona trabaja continuamente con herramientas, ¿qué pasa? Al principio las manos duelen, dependiendo de qué herramienta sea y cómo la utilices. Pero poco a poco la piel se va endureciendo. Aquellos que tocamos guitarra, sabes que cuando empiezas a tocar la guitarra, los dedos duelen porque las cuerdas lastiman los dedos. Pero conforme vas tocando más y más veces la guitarra, se empieza a hacer un callo en los dedos, se empieza a endurecer la piel y entonces ya no duele tocar la guitarra. No duele cuando manejas una herramienta constantemente, porque tu piel se va engrosando. No es que no lo sientas, pero ya no te lastima de la misma forma. Y eso ocurre espiritualmente hablando. La primera vez que mientes, produce culpa. La 10ª, ya te acostumbras. La primera vez que alguien ve pornografía, quizás ni puede dormir, de lo mal que se siente. La 10ª, ya no le duele. El primer acto de corrupción produce miedo. Después se convierte en rutina. El pecado que se repite constantemente va anestesiando nuestra conciencia. Va anestesiándonos. Pablo lo explicaba así en Efesios 4, versículo del 18 al 19. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nota esa expresión. Llegaron a ser insensibles. No nacemos así. No nacemos insensibles. Nos vamos haciendo insensibles conforme vamos pecando y no hacemos nada. Poco a poco el corazón se endurece. Una cuarta señal que podemos ver: cada vez escucho menos la Biblia para mí y más para los demás. Y es como lo que decíamos. Ojalá yo hubiera venido mi vecino. Uy, esto le hubiera ayudado muchísimo. Para mi esposo, porque él sí está bien. Qué lástima que mi compañero de trabajo no llegó. Te vas cayendo en ese juego de pensar que lo que estás escuchando no es para ti. Para los demás sí, pero para ti no. Para aquellos que tenemos tiempo escuchando acerca de la palabra de Dios, quizás la primera vez llegaste a una reunión, abriste la Biblia y la leíste y dijiste: wow, esto es para mí. Es como si Dios me estuviera hablando directamente. ¿Quién le dijo al que está ahí enfrente de mi vida? Seguro el que me invitó. Mi hermano, sí, seguro le dijo: habla si le dices todo esto, Y así podemos sentirnos al principio. Eso es para mí. ¿Cómo se enteraron? Pero después, ya no. Ya ves que eso le sirve al vecino, al hermano, al amigo, al otro que está aquí en la iglesia. Pero no es para ti. Santiago 1:22 lo ponía así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El problema no es escuchar. El problema es escuchar sin permitir que la palabra nos transforme. Ese es el verdadero problema. Una quinta señal: la obediencia siempre puede esperar. Faraón pospuso y pospuso. La siguiente, no, ya no va a haber otra plaga. Bueno, sí, pues ya vemos. No, la Biblia no entra en detalle qué tanto pensaba, pero siempre estaba postergando. Siempre estaba postergando. Muchas veces, amigo, hermano, sabes que lo que dice la Biblia no está mal. Al contrario, sabes que es correcto. Lo sabes, tú lo sabes dentro de ti que es correcto. Y el problema no es que le digamos a Dios no. El problema es que le decimos a Dios todavía no. Luego, después, cuando termine mis estudios, nada más que termine mis estudios, ahora sí me siento a estudiar la Biblia. Ahora sí tomo esas decisiones. Ahora sí voy a ser constante en asistir a las reuniones. Cuando tenga más tiempo, porque te digo que ahorita estoy muy ocupado. Ya cuando me jubile, ahí me vas a tener. Cuando los niños crezcan, es que ahorita mis niños me absorben, entonces tú no lo sabes cómo son de verdes. Cuando resuelva este problema que me tienen, pero es que no me deja ni pensar. Hebreos 3:15 dice: como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Observa, la Biblia jamás te va a decir mañana, pasado mañana, el siguiente mes. Nunca. O sea, tú vas a ver escrituras y escrituras y escrituras donde Jesús mismo hablaba y decía: tienes que ser previsor. Tú no sabes siquiera si vas a vivir un día más. ¿Cuántas personas han estado hablando y un ataque fulminante y se acabó? Terminó. No sabemos cuándo va a regresar Jesús. Y si regresa a la 1 de la tarde, ¿estás listo? ¿Estamos listos si regresa a la 1? ¿Cómo nos va a encontrar? La Biblia siempre nos habla hoy. No es para mañana, no es para después. Cuando un corazón posterga y posterga y posterga, es un corazón que se está endureciendo. Sexta señal:
Ya no recuerdo la última vez que Dios cambió algo en mí. Quisiera hacerte algunas preguntas para que las respondas en tu mente. ¿Qué cambió Dios en tu vida durante el último año? ¿Qué cambio hubo en tu vida durante este último año? ¿Qué pecado abandonaste? ¿Qué actitud se transformó en ti? ¿Qué hábito de tu vida corrigió Dios? ¿A quién perdonaste que no habías perdonado? ¿Qué área de tu vida que no habías podido hacer o la estás entregando ya a Dios? Hermano, una vida cristiana saludable siempre está en transformación. Siempre está en transformación. Puede ser lentamente. Algunos somos muy duritos y nos cuestan años para que vayamos agarrando el paso. Pero poco o mucho, siempre hay una transformación. Puede haber valles, ¿no? De repente ibas bien encargado ya para la cúspide y te tropezaste con alguien, ya vas para allá. Pero ¿sabes qué? Te levantas y ya no regresas al mismo lugar. Regresas un poco más arriba porque superaste esa prueba. La vida cristiana está en constante transformación. Debemos examinarnos porque si no ha habido cambios en el último año, y para aquellos que tienen poquito que se bautizaron, si no hay cambio en el último mes, tienes que pensar: ¿qué está pasando con mi corazón? No es que Dios haya dejado de hablar, quizás el problema es que hemos dejado de responder. Quizás ese ha sido el problema. Punto 6. ¿Qué ocurre si una persona insiste en ignorar la voz de Dios durante mucho tiempo? Porque a veces podemos acostumbrarnos a vivir así. Romanos, capítulo 1, versículo 28 dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Esta palabra se traduce por entregar. Es una palabra griega llamada paradidomi. No, y lo que significa es realmente entregar o permitir. Cuando una persona repetidamente ignora la voz de Dios, Dios la entrega a la depravación de su mente. No es que Dios te haga pecar, porque Dios no hace pecar a nadie. Dios no está creando el pecado en ese momento. Y eso es importante entenderlo, porque a veces llegamos y vemos escrituras, decimos, es que pues Dios le endureció el corazón y ahorita vamos a ver eso. Realmente no. Dios no te lleva a pecar. Dios no te obliga a eso. Lo que pasa es que Dios te entrega a la depravación de tu mente después de que tú has insistido que quieres vivir ahí. Dios nos ha dado un libre albedrío. Podemos decidir si hacemos lo bueno o lo malo. Y cuando nosotros decidimos hacer lo malo reiteradamente, insistentemente, cuando dejamos que nuestro corazón se siga endureciendo, entonces Dios dice: ok, ese es el camino que quieres. Adelante. Y sella esa decisión que tú has tomado, que hemos tomado. Dios nos abandona a la esclavitud del pecado. ¿Cuándo es ese punto de quiebre? No lo sabemos. Pero de que existe, existe. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios. ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos algo acerca de Dios? Quizás no sabemos mucho. ¿Qué hacemos con lo poco o mucho que conocemos de Dios? A veces pensamos que tenemos de alguna forma un pretexto porque no conocemos mucho, porque conocemos poquito. Pero ¿qué hacemos con el poquito que conocemos? En eso poquito que Dios te ha manifestado, que has aprendido de su ley, ¿qué estás haciendo? ¿La estás practicando? Ese poquito.
Quizás la única ley que conocías es que Dios aborrece la mentira. ¿Cómo va? Es la única que sabes, a lo mejor. ¿Cómo va? Conocían a Dios, pero no lo glorificaron. Es lo que nos dice. No lo glorificaron, no lo obedecieron, no le hicieron caso, no le dieron gracias por lo que tenían. Tristemente a veces ya ni siquiera gracias damos a Dios. Se hicieron vanos. Dejaron su corazón en oscuridad. A veces cometemos un grave error en aras del amor, en pelea del amor. Sabes que tu pareja está pecando y en lugar de ayudarlo a llevarlo a la luz eso y decirle, amado, amada mía, tienes que hablar con alguien para que te ayude. Vamos a orar juntos. Vamos a buscar a Dios, pero necesitas ayuda. Y en lugar de eso, mejor tapamos su pecado, lo encubrimos, le ayudamos a encubrirlo, en lugar de sacarlo a la luz. Y lo mismo puede pasar con nuestros hijos, y lo mismo puede pasar con nuestros padres. Cuando nosotros mantenemos las cosas en oscuridad, nos van comiendo. Creemos que les ayudamos, pero la realidad es que no. Solamente estamos participando en su oscuridad y los estamos dejando que se hundan cada vez más. Y que lo dice la Biblia, que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y aunque tú hiciste y querías hacer todo porque no se supiera, un día sale a la luz y no sale de la mejor forma. Y en lugar de haber sido algo que podía haberse atendido así de forma particular, la bomba estalla, y cuando estalla, muchos más se dan cuenta de lo que pasó, porque estalló, porque fue evidente lo que estaba pasando. Fíjate, esto que leemos fue lo que le pasó al faraón. Ahí en Éxodo 10, versículos del 19 al 20 dice: y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los israelitas. Las primeras frases, si tú lees a detalle el Éxodo, siempre es Faraón endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón. Y después ves ahora esto: y Dios endureció el corazón de Faraón, no porque él hiciera pecado, sino porque, como dice Romanos, lo entregó a su mente depravada o a su mente conquistada por el pecado. No es que Dios quiera dejarnos ahí, es que es nuestra visión y respeta nuestra decisión. Elegimos eso, por más que Dios quiso atraernos, por más que Dios nos habló, por más que Dios hizo cosas para mostrarnos su amor, y aún así nosotros queremos ir a quemarnos en el fuego. Y Dios dice: es tu decisión. Y eso nos debe de llamar a nosotros a ser muy cuidadosos. Nuestro corazón no se queda en el mismo estado. O se hace más blando o se hace más duro. Nunca se queda igual. Nunca se queda igual. Último punto: Dios no solo advierte, sino que ofrece un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Dios puede cambiar nuestro corazón. Si nosotros seguimos resistiendo a Dios, nuestro corazón se va a ir alejando. Pero tenemos una alternativa, tenemos una opción. ¿Cómo evito endurecer mi corazón? Lucas 9:23. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo pregunto es si tú estás dispuesto a dejar que Dios tome el control de tu vida, que Él sea el que maneje el volante. No lo que te dice la sociedad afuera, cambiante en sus ideas, no lo que te dice alguien, no lo que tú piensas. Deja que Dios dirija.
Esa es la clave para empezar a evitar ese corazón. Necesitamos entonces reconocer primeramente nuestro endurecimiento del corazón. Si no reconocemos nuestra enfermedad, no vamos a atendernos. Si tú tienes fiebre y te niegas a decir que estás mal y que tienes una infección, pues vas a seguir avanzando la infección hasta que te mueras. Y lo mismo pasa con el corazón. Si tú sigues negando y negando y negando y negando, nunca lo vas a tener. El primer paso para evitar la dureza del corazón es reconocer que sí, puede estarse endureciendo. Necesitamos tomar decisiones hoy. Hoy, no mañana, no pasado. Si hoy no tomas decisiones, hermano, no las vas a tomar mañana. Amigo, si tú no te has sentado a estudiar la Biblia y has dicho que después, que cuando haya más tiempo, que más adelante, ¿por qué crees que mañana vas a tener más ganas? Dios nos está dando la oportunidad de volvernos a Él. Y tenemos el paso 3, arrepentirnos. Podemos verlo en el libro de los Hechos, como Pedro les decía a los que lo escuchaban: arrepiéntanse, arrepiéntanse. El verdadero arrepentimiento comienza entonces buscando a Dios, conocer a Dios. Hermano, a lo mejor tú ya tienes tiempo en la iglesia, a lo mejor ya tiene tiempo que lees la Biblia, pero sigues maravillándote de lo que Dios, de quién es Dios, de su palabra, de cómo es Él, de su amor, de su compasión, de su misericordia. Te sigues admirando de lo que Él enseña. Si te estás estancando en tu lectura bíblica, busca ayuda, hermano. Busca ayuda, acércate a los hermanos. Hay formas de que si tú sientes una rutina en tu lectura, pueda ser diferente. Si tú no te has sentado a estudiar la Biblia nunca, hoy es el tiempo. Necesitas conocer a Dios, glorificar a Dios, poniendo en práctica lo que Él nos dice. Rectitud, pureza, perdón, dándole gracias a Dios, no solamente viniendo a levantar las manos y cantarle a Dios. No es que esté mal levantar las manos, no es que está mal cantarle a Dios, no, ese no es el problema. Pero darle gracias a Dios no solamente es con la boca o cantando una canción, sino en acciones. Amén. Dándole gracias a Dios, dándole más valor a lo que Dios enseña en su palabra, más que a las enseñanzas del mundo. El mundo no valora la vida, el mundo no valora la pureza, no valora la rectitud, no valora la honestidad. Necesitamos darle más peso a las cosas de Dios, a lo que Él nos enseña. Aunque el mundo piense que eres tonto por ser recto y no aprovechar algo para robarlo, es serle fiel a Dios. Él sabe lo que es lo mejor y Él sabe el mejor camino, permitiendo que la luz entre a nuestras vidas. Y de veras, hermano, ojalá que si tú en tu corazón te sientes hoy, hay cosas que te está costando llevarlas a la luz, platicarlas con algún hermano, que es una necesidad que te ha estado comiendo. No esperes a que pasen los meses. No se va a solucionar si es algo que te está costando mucho trabajo. Si tú estás cayendo en pornografía y no le estás pudiendo poner un fin, tienes que acercarte y buscar ayuda. Si te estás sintiendo tentado de caer en adulterio, busca ayuda. No esperes hasta que llegues al último paso y termines destruyendo algo hermoso que Dios te dio. Porque no nada más eres tú, es tu pareja y son tus hijos. Si te está causando tanta tentación algún vicio, que a lo mejor para ti es como, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, pero el asunto es que nunca lo dejas, busca ayuda. No te engañes pensando que tú lo puedes dejar porque no lo has hecho. Busca ayuda, sácalo a la luz. No significa que se lo publiques a todos y lo pongas en tu Facebook y lo publiques en Instagram, no. Busca ayuda con alguien, acércate a alguien, acércate a otro hermano, pide que te apoye. Pueden orar juntos, pueden estudiar la Biblia juntos, pueden hacer algo juntos. No esperes a que te destruya. Y termino con esto. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. En Cristo se puede, hermano.
Si te sientes que no, lo has intentado y no has podido cambiar, yo te digo que en Cristo se puede. Pero necesitamos mantenernos agarrados de Dios. Si ya lo intentaste y fallaste, vuélvelo a intentar. Porque yo te digo que Dios no desprecia un corazón hecho pedazos. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando alguien se acerca a Jesús, no lo echa fuera. El asunto es cómo es nuestro corazón para buscar a Jesús. Se puede. No porque nosotros podamos hacerlo, Dios lo puede hacer. Él es el Todopoderoso. Nosotros no somos nadie, pero Él es todo. Y Él puede cambiarnos, puede hacer las cosas diferentes. No te desanimes, no dejes la carrera a medias. Llámese algo en tu carácter, llámese algo en tu familia. Dios puede transformarnos si nos mantenemos fieles a Él. Aunque no veamos nada, aunque parezca que no pasa nada, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Hermano, de todo corazón, yo deseo que no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Yo creo que es algo que cada uno de nosotros, quizás, si no ahorita, en algún momento lo ha vivido, y si no lo va a vivir. A veces el corazón nos puede engañar. Nos podemos dejar engañar por Satanás, nos podemos dejar engañar por el mundo. Pero si nos mantenemos agarrados de Dios y decidimos que Él tome el control de nuestra vida, seguramente podremos tener una vida diferente, una vida con Él, y no perder esa esperanza de un día poder estar en el cielo, que al final es la meta, estar en la eternidad con Él. Amén. Eso es lo que yo quería compartirte. Gracias.